Además, también especializada, investiga mucho sobre la construcción de la paz en su país. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto compartir este programa. A ver, bueno, ayer tomó posesión Gustavo Petro y ahora viene lo bueno. Veamos, hay varios temas de los que se puede hablar. Para empezar, es una cosa interesante que él, después de que fue elegido, muy rápidamente varios grupos, varios partidos políticos se le plegaron casi de manera inmediata, ¿no? Entonces, claro, dijeron, ¿cómo es posible que se plieguen? No hay negociación, ¿qué es esto? Algunos dijeron que estaban buscando cargos en el Ejecutivo, en fin. Bueno, el tema es que varios se le plegaron, pero entiendo que todavía en un mes es que se va a ratificar si sí o no es que van a ser parte de la oposición, neutrales, o van a ser oficialistas, ¿no? Pues tienen tiempo para hacerlo, pero realmente en este momento todo parece indicar que los que declararon estar en la coalición van a continuar ahí y sí, digamos, no se equivocan quienes esperaban que esto tenía un resultado concreto en nombramientos. Si uno revisa el gabinete ministerial que ha sido designado por el presidente Petro, encuentra que efectivamente ahí hay guiños a los diferentes partidos, tanto tradicionales como más progresistas, que conforman su enorme alianza. Entonces, digamos, la ventaja de esto que ha logrado él es, por un lado, que ojalá consiga gobernabilidad para una muy ambiciosa agenda legislativa. El costo sí significa, obviamente, que eso implica en algunos casos negociaciones sobre cuotas burocráticas y quizás ceder en algunos de los principios más relacionados más con una profunda transformación de la política colombiana. Bueno, pero finalmente, cuando uno piensa, claro, Colombia es un régimen parlamentario, ¿no? Pero en los regímenes parlamentarios, cuando los partidos tienen que negociar, negocian no solamente sobre la base del programa, sino también, obviamente, en el proceso en ejecutivo. O sea, ok, es un régimen presidencial, pero, en fin, tampoco es tan extraordinario, ¿no? No es extraordinario. Sí creo que como es la primera vez que una alianza progresista llega al gobierno, creo que esta concesión de cargos importantes a partidos que no conformaron parte, que no hicieron parte de la campaña o que incluso estaban en la oposición al pacto histórico, que es la alianza que respalda a Petro, eso sí baja mal con sus seguidores más a ultranza, es decir, con la masa dura que lo acompaña hace varios años, entre los cuales hay personas que tienen una agenda y una expectativa muy grande de transformación muy profunda, y esos no están tan felices con esta asignación de cargos importantes a partidos que, como ya dije, estaban antes en la oposición o no forman parte de la trayectoria petrista de más largo aliento. Yo creo que, por un lado, el Petro presidente es muy distinto al Petro candidato para bien, ha moderado su discurso, ha entendido que si bien ganó las elecciones, pues más de 10 millones de colombianos votaron en su contra y votaron principalmente porque no lo querían a él específicamente, no un programa, sino a él específicamente. Y en ese sentido el Petro presidente más moderado probablemente gane en gobernabilidad, pero eso también significa que tiene un costo muy alto y es que va a tener que negociar hacia adentro de su coalición, insisto, con los sectores más históricos de su alianza que quizás no están tan felices con algunas de las decisiones tomadas en estas primeras horas de gobierno. Claro, bueno, pues bien dicen que la política es el arte de lo posible, ¿no? Ahora, efectivamente, le recuerdo al público que entre los partidos que se han, digamos, plegado a Petro, en general está el Partido Liberal, me parece que incluso el Partido Conservador y algunos otros por ahí, ¿no? Cambio Radical también me parece, partidos bastante históricos de Colombia. En cambio, efectivamente No, estaba... cambio radical no, Ah, pero no. los demás que has mencionado, Además, sí. sí, ya. Ahora, efectivamente estaba leyendo que un senador, Gustavo Bolívar, está bastante, que es del ala más bien más radical, si se quiere, del pacto histórico, está bastante descontento, sobre todo porque habían nombrado a un señor Roy Barreras, que viene del santismo y de otros liberalismos, en fin, como presidente del Senado. Efectivamente, ya se está, desde ahora, se están mostrando algunas, ¿no? Algunas fricciones, sobre todo del lado, efectivamente, más a la izquierda, ¿no? Sin duda, el hecho de que muchos de los ministros apenas se conocieran
el día de la posesión del presidente Petro, muestra, y lo sé también por fuentes internas, que la puja interna por los cargos fue muy fuerte. Y justamente ese ejemplo que das entre Gustavo Bolívar, que es de la bancada histórica, contra Roy Barreras, que es uno de los camaleones más importantes de la política colombiana, porque ha transitado exitosamente por constelaciones políticas muy diversas y es hoy el presidente del Congreso de la República y fue clave en el éxito electoral de Petro, pues claramente muestra que para llegar al poder Petro necesitaba estas alianzas, pero una vez en el poder, pues seguramente esas alianzas le van a costar maniobra, capacidad de maniobra con su propio movimiento. Yo creo que va a tener mucho, todos los presidentes, como obviamente sabemos, tienen que hacer muchos actos de equilibrio político, pero creo que sobre todo por las enormes expectativas que genera este gobierno progresista que ha dicho 1000 veces que es el gobierno del cambio y que instó a las instancias de inteligencia del Estado colombiano a combatir la corrupción, la cual obviamente implica la corrupción política, también pues muestra que va a tener una tarea gigantesca por delante. Claro. Ahora, uno de los temas que más importantes es que hay varias reformas que han sido previstas por Gustavo Petro, que se hablan por lo menos de 10, me parece, varios temas, electoral, tributario, en fin, muchas otras. Va a prohibir, por ejemplo, el fracking, ¿no? Que es este modo de explotación del petróleo. Le explicó al público que no es distinta del modo clásico, ¿no? El modo clásico es explotar yacimientos que son millones de, productos que están de hace millones de años, ¿no? En cambio el fracking es romper la roca para sacar el gas, ¿no? En fin, el tema Echando agua. echando agua efectivamente a una potencia muy fuerte y con productos químicos además, que por lo que significa eventualmente riesgo de contaminación muy grande, ¿no? Bueno, pero al margen de eso, en todo caso, el ministro de Hacienda es José Antonio Campo, un economista respetado que ya había sido ministro de Hacienda, ¿no? Bajo Samper. Y claro, hoy día mismo ha presentado, ¿no? Ya rápidamente ha presentado su proyecto de ley. Allá en Colombia se dice radical el proyecto, acá siempre presentó su proyecto de ley al Congreso. Es interesante porque es una reforma que viene después de la que había intentado hacer Duque, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, la diferencia fundamental entre esa reforma y la que intentó hacer Duque en su momento? Hay varias reformas. Una es que esta es menos ambiciosa en términos de recaudo. Lo que en términos de, digamos, el cálculo que se ha hecho es que las reformas propuestas por Petro costarían más o menos 75 billones de pesos y esta reforma, de ser exitosa, recaudaría más o menos 25 billones, lo cual es muy por debajo de lo necesitado. Pero creo que es muy hábil o muy acertada la decisión de plantear esta reforma primero, porque con base en lo que resulte vamos a saber cuál es el tamaño de la torta que se va a poder utilizar para repartir entre los otros miles de propuestas que Petro ha planteado. Entonces creo que tiene mucho sentido haber arrancado con esta propuesta de reforma tributaria, insisto, para conocer el tamaño de los recursos disponibles para las reformas que vengan. Es distinta también, digamos, en términos de el momento político en el cual llega la reforma recordemos que durante la presidencia del señor Iván Duque hubo varios intentos de reforma. La primera generó una de las principales movilizaciones sociales de protesta en el país hasta que la reforma fue retirada. La segunda fue adoptada con mucha mayor facilidad. La diferencia fundamental entre la primera y la segunda ni siquiera tenía que ver tanto con el monto o con los mecanismos y más con el hecho de que fue negociada de antemano con el Congreso de la República, cosa que en el primer caso no sucedió. Entonces yo creo que otra diferencia importante es que también en este caso esta reforma tributaria llega a un Congreso que ya ha declarado que apoya las propuestas del presidente Petro, tiene mayorías en ese sentido. Eso no significa que le salga gratis la eventual aprobación de esta reforma. Obviamente los partidos van a pedir a cambio
no sé, algunos cambios, ajustes en los porcentajes, en los mecanismos, en los sectores afectados o en los sectores beneficiados, pero creo que eso también es una diferencia muy importante. Y lo otro muy importante, digamos, no es distinta a esta reforma de anteriores en términos, por ejemplo, de decir que quiere atacar la evasión y mejorar el recaudo. Eso es un mantra de la política tributaria colombiana hace muchos años, donde los niveles de evasión son muy altos. Pero sí también es nuevo, por ejemplo, el hecho de que busque gravar personas en vez de empresas. Y eso creo que es una de las principales promesas de campaña que Petro estaría cumpliendo con esta reforma, tratar de no ir detrás de las empresas productivas, sino ir por más recursos detrás de individuos ricos personalmente, que muchas veces no invierten sus recursos en el país, sino que los llevan a bancos offshore o que los llevan a inversiones internacionales sin que ese dinero que es producido en Colombia redunde en beneficios para la sociedad y la economía colombiana. Yo creo que esos son los principales cambios. No soy economista, estoy segura que un economista más avesado daría más diferencias, pero esas son las que yo puedo identificar como politóloga que observa el proceso. De acuerdo. Hay que decir también que Colombia tiene un déficit público del 5.7% respecto al PBI, que es enorme, Nosotros estamos que 3% o algo por el estilo, y eso implica también deuda mayor, en fin, es un tema bastante complicado, aunque Colombia sí tiene un buen crecimiento este año, mejor que el nuestro. La verdad que por ese lado los envidiamos, por ese lado. Bueno, otro tema también sí. Otro tema también que ha generado un poco de controversia es la designación del ministro de Defensa, Iván Velásquez. Yo le recuerdo al público que Iván Velásquez fue un juez colombiano, en fin, sí, abogado, juez, que vio el tema de los falsos positivos, me parece, que después estuvo en Guatemala dirigiendo una oficina de Naciones Unidas que veía temas de corrupción. Ha sido su nominación ha sido criticada porque se dice que es una persona que es contraria a las Fuerzas Armadas, a la policía. Hay que recordar que curiosamente en Colombia la policía depende del Ministerio de Defensa. ¿Qué le parece esta designación? Yo creo que así como los primeros nombramientos que hizo Petro una vez ganó las elecciones, daban mensajes de tranquilidad, mensajes de estabilidad, mensajes de moderación. Cuando anunció el ministro de Defensa, claramente se mostró que esa iba a ser una pelea que estaba dispuesto a dar. Y esa sin duda es una de las venas más delicadas, obviamente, en la sociedad colombiana, para la cual las Fuerzas Armadas son junto con la Iglesia Católica o las iglesias en general, de los actores más queridos por la población. Eso tiene todo que ver con el hecho de con nuestro pasado violento, con la larga historia del conflicto armado colombiano, con el rencor que muchas personas aún sienten frente a las FARC, que era la guerrilla que operaba en territorio colombiano. Y en ese sentido, meterse con la estructura de las Fuerzas Armadas, que es un punto que va a tener que resolver, pero más importantemente, meterse con temas de transparencia y manejos de recursos y claros escándalos de corrupción en las Fuerzas Armadas, pues requería a alguien con el ánimo y con la energía y con la capacidad de quererse dar un pulso como Iván Velásquez. Yo creo que esta es una de las cartas, digamos, más duras que el presidente Petro se jugó con ese nombramiento. Al mismo tiempo, y esto es importante recordarlo, las Fuerzas Armadas colombianas tienen afortunadamente para la democracia nuestra una tradición civilista. Como vimos ayer también, hubo un claro despliegue de respeto de las instituciones militares frente al poder civil. No cometieron, digamos, ningún acto por fuera de protocolo, estuvieron ahí firmes al lado de su comandante, de su nuevo comandante en jefe, el presidente Petro. Entonces, vamos a ver, yo creo que eso es uno de los temas que va a tocar darle muchísimo seguimiento, porque como ya dije, está en juego por un lado una de las instituciones más queridas por los colombianos, pero al mismo tiempo una de aquellas donde más en mora estamos de dar una discusión a fondo de temas de corrupción, temas de idoneidad institucional y temas de capacidad frente a los nuevos riesgos de seguridad que tiene el país.
De acuerdo, y hablando de eso, precisamente de temas de seguridad, está ese famoso concepto de paz total, ¿no? Que ha sido, digamos, anunciado por Petro. Algunos dicen, pero ¿qué cosa significa? Estaba leyendo un artículo de María Isabel Rueda, esta prestigiosa columnista del diario El Tiempo, uno de los más importantes de Colombia. Decía, bueno, ¿qué cosa es esto? ¿En qué consiste? Ahora se habla ya no de sometimiento, sino de acogimiento a la ley, que es, entonces, ¿qué cosa va? O sea, porque ahora significa ya no solamente negociar como las FARC, como se ha hecho, ni tampoco no solamente con el Ejército de Liberación Nacional, sino incluso con las bandas criminales, con, por ejemplo, el Clan del Golfo, que dicho sea de paso, ha suspendido su plan pistola, y lo que quería hacer de nuevo, otra huelga, como un paro armado que se le llama. Ahora todo el mundo quiere negociar con el Estado, incluso las bandas criminales. Bueno, ¿qué va a salir? O sea, ¿qué significa exactamente la paz total? Ujú. Confieso que me da un poquito de dolor de estómago cuando escucho ese término porque tengo preguntas similares como ¿qué es eso exactamente? Porque obviamente, Micho, el argumento de fondo que creo que es válido es que si se negocia o si se encuentran salidas negociadas solo con un actor y no se abordan los demás factores de violencia en el país, lo más probable es que pase lo que pasó con las FARC, y es que territorios de los cuales ellas se iban alejando eran copados por nuevos actores violentos que competían entre ellos por control. Entonces, lo cierto es que si uno se concentra solo en un actor sin pensar en el sistema, genera problemas en la sostenibilidad de un acuerdo, en la posibilidad de implementar los acuerdos alcanzados, etcétera. Al mismo tiempo, evidentemente hay diferencias grandes entre estas organizaciones. Como tú bien dices, es muy distinto el Ejército de Liberación Nacional, que, bueno, en primer lugar, es una guerrilla que tiene motivaciones políticas, que además se ha vuelto un fenómeno binacional, porque obviamente opera del lado venezolano de la frontera colombiana, que ha tenido creciente participación en el narcotráfico recientemente, pero claramente no es solamente eso. Y en contraste con eso, clanes del Golfo, autodefensas gaitanistas, chacaparrapos, tenemos toda nuestra fauna de diferentes organizaciones que operan en distintas partes del país, tienen todos vínculos con el narcotráfico, y eso los hace tan difíciles de contrarrestar, porque evidentemente, como también dijo el presidente Petro, el narcotráfico no está solo en manos colombianas para ser resuelto. Entonces todos tienen vínculos con el narcotráfico, pero tienen de todas maneras modus operandi distintos, y tratar de identificar entonces en ese concepto de paz total múltiples caminos simultáneos de acogimiento, sometimiento o negociación según el caso, para traer todos al mismo tiempo bajo el imperio de la ley, no solo, por un lado, es una tarea logística y legal gigantesca, sino que además genera la pregunta de qué hago si no afecto el sistema de fondo, que es la continua existencia del narcotráfico. Puede bien pasarnos que se desactiven algunas de las cabezas otra vez, se entreguen aquellos que mayor probabilidad tienen en este momento de terminar en la cárcel colombiana o extraditados a Estados Unidos, pero no cambian los factores de riesgo que todavía de manera diaria botan jóvenes a la guerra y a la criminalidad y al dinero fácil que ofrece el narcotráfico. Entonces, insisto, por un lado siento que es muy convincente la idea de que hay que tratar todo el sistema de una vez. Por otro lado, no veo para nada clara la estrategia hasta ahora. Al mismo tiempo, pues insisto, han pasado apenas pocas horas desde la instalación del gobierno. De pronto, después de un par de días de pensarlo, van a tener una propuesta más clara de qué significa eso exactamente y cómo se combinan las diferentes fichas del tablero. De acuerdo. Muy bien, efectivamente es un poco pronto, pero bueno, ya me imagino que las respuestas irán cayendo, porque además se supone que, según he leído, quieren avanzar rápido antes de que otra vez hayan elecciones, esta vez regionales y locales allá en Colombia, ¿no? Así que bueno, ese es otro factor también, entiendo. Muy bien, gracias por estas explicaciones, estaremos atentos y pues nada, suerte con su nuevo presidente. Muchísimas gracias, un placer conversar con ustedes. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.